Bien, muy buenas noches a todas, a todos los que están presentes. Esta es nuestra última clase. Eh, Como les digo siempre a mis estudiantes, eh, siempre ha sido, es un gusto haberlos tenido, haber trabajado con ustedes. Y bueno, vamos a ver ya derechamente cómo podemos o cuáles serían las lógicas con las cuales la educación ambiental podría entrar dentro de una constitución, más allá del texto propiamente tal. Bueno, como regalo de la última clase les tengo esta imagen que está ahí, la bajamos de internet. Según Joaquín, creo que es un árbol de cerezo, no sé la especie en particular, pero me pareció notable esto que se pueda mover, ¿ya? Me parece como da mucha armonía, mucha tranquilidad. Y creo que es un poco también lo que nos hace falta, hay mucha ansiedad, estamos muy ansiosos como país, como sociedad, estamos esperando mucho de que sucedan muchas cosas, nos han sucedido muchas cosas en los últimos 3 años, nos están sucediendo muchas cosas, y indudablemente eso ha abierto canales insospechados dentro de lo que ha sido nuestro accionar como país. Y de alguna manera también es bueno tener algunos momentos para meditar, para pensar, para reflexionar, solos o acompañados, respecto a lo que se nos viene, ¿ya? Y a la responsabilidad que cada una y cada uno de nosotros tiene, digamos, en este proceso, digamos, que se ha abierto desde hace un tiempo atrás, ¿ya? Así que bueno, bienvenidas, bienvenidos y espero que la clase de hoy sea del agrado de ustedes y que podamos terminar. Voy a poner el tiempo para que así tengamos claro, digamos, cuántos minutos vamos a ocupar para que podamos hacer preguntas y todo lo que y participar todos juntos. Si alguien tiene alguna pregunta de la clase anterior, puede hacerla ahora, si gusta, antes que comencemos con esto, digamos. Bien, entonces nos vamos. Partimos, como dijeron en las carreras de caballo. El rol de la educación ambiental en la nueva constitución, ese es el título del taller. Y el curso de hoy, la clase de hoy básicamente es la clase número 4, la educación ambiental en el marco del debate y de una nueva constitución, ¿ya? Eso básicamente es lo que vamos a conversar. Yo les voy a mostrar algunas cosas para que ustedes... La idea de estas clases no es que está aquí y se las sabe todas, porque eso no es el cuento, sino que demos ideas para debatir, demos ideas para comentar, para que podamos discutir, para que ustedes reflexionen, para que yo también reflexionar junto con ustedes, ¿ya? Así que ese es un poco el tema, digamos, no es que no se trata aquí de dar una cátedra, ni mucho menos, ¿ya? Así que ese es un poco el esquema con el que vamos a trabajar. Bueno, ya llevamos a varias personas que llevan un tiempo trabajando en esto, llevamos como casi toda la clase, así que sabemos más o menos cómo funciona el esquema, así que esperamos que esto funcione bien. Bueno, primero, esto que es importante, y la verdad es que siendo honesto con ustedes, y yo soy profesor de historia y geografía, y por lo tanto durante mucho tiempo también hice educación cívica, cuando existía el ramo de educación cívica años atrás, para los que son más jóvenes, y creo que es bueno tener claro en primera instancia cómo nosotros definimos el concepto de constitución. Esta es una definición de muchas que hay, pero de alguna manera me pareció, la saqué de varios autores, abogados constitucionalistas, la mayoría de ellos, y me pareció como algo que podría y servirnos como marco global, digamos, ¿ya? Primero, y esto es una cosa que es muy importante, la constitución es un acuerdo social y político, ¿ya? En la cual se plasman los principios y los acuerdos que permiten mantener la unidad e identidad del pueblo. En realidad, mantener la identidad de la nación y el pueblo como ente fundamental, digamos, de la nación, ¿eh? Eh, bueno, en un Estado de Derecho, la Constitución, además de la norma fundacional superior, es la ley principal de un Estado, ¿ya? Que contiene los acuerdos fundamentales, establece las reglas de organización y funcionamiento de los poderes públicos, distribuye el poder del Estado y la sociedad civil
y limita el poder del Estado en defensa de los derechos de los ciudadanos. ¿Eh? Estos son detalles muy, 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 muy importantes. Por eso, por ejemplo, a nosotros nos pasa algo muy, muy cómico, perdone que haga la salvedad del asunto, cuando uno empieza a hablar de conceptos, sobre todo a los chicos, sobre democracia. Y lo primero que hace es remitirse a la democracia de Atenas. Entonces busca, claro, etimológicamente la palabra democracia es griega, viene de allá, pero la verdad es que en Atenas la democracia lo que menos tenía era democrática, digamos. Lo que nosotros estamos viendo aquí es producto, digamos, del pensamiento y y las ideas de la Ilustración del siglo XVIII principalmente, y que se van a fundir en lo que después va a ser la Revolución Francesa. Bueno, la Constitución tiene una doble naturaleza, esto es importante, una naturaleza política, ¿ya? Tiene un fin político, no solamente eliminar el poder, sino también la participación de los ciudadanos. La medida que los ciudadanos y las ciudadanas seamos activos, indudablemente también se limita el poder, digamos, establecido, que se encuentra establecido. Y también jurídica, ¿ya? Porque la idea es conseguir metas, ¿ya? Conseguir que se aplique el derecho, que exista el derecho, ¿ya? Limitando el poder, indudablemente. Bueno, se encuentran entramados los principios, los derechos, las instituciones que determinan el funcionamiento del sistema jurídico que rige dentro de un país, ¿ya? Y delimita el campo de acción de las demás normas legales, las leyes, los reglamentos, el Código Civil, etcétera, etcétera, ¿ya? Hoy día se aprobó en una parte importante ¿cómo se llama? Matrimonio. Ay, se me fue. ¿Ya? Se me fue lo que. Pero hay que reformar ahí, por ejemplo, el matrimonio igualitario, disculpe. Pero Igualitario. exactamente, muchas gracias, Lourdes. Pero hay que reformar el Código Civil, donde dice que el matrimonio es una institución formada por un hombre y una mujer, tiene que ahora decir el matrimonio, no todavía viene otro proceso, tendría que decir el matrimonio es una institución formada por personas. ¿Ya? Creo que es un gran paso en todo caso lo que se debe. Así que esto lo definimos fundamentalmente para poder entender cómo entramos a funcionar dentro de este cuerpo legal, ¿ya? Que es la Constitución. Bueno, ahora vamos a hablar de los principios rectores que deberían dirigir la educación ambiental hasta esta lógica, digamos. ¿Ya? Bueno, cuando hablamos de los principios rectores estamos hablando de aquellas ideas esenciales que entran a estructurarse dentro del ordenamiento jurídico, ¿ya? En este caso, para los efectos de lo que nosotros estamos hablando, la idea es tratar de superar la concepción antropocéntrica con la cual durante los últimos, varios cientos de años, pero particularmente los últimos 300, 400, 500 años, digamos, se ha impuesto, digamos, el poder de los seres humanos, ¿ya? Sobre la naturaleza. Y cambiarlo a un concepto más bien concepto de biocentrismo, ¿ya? En el cual los seres humanos no pasemos, ¿ya? Retomemos nuestro papel como parte fundamental de la naturaleza, no sentirnos excluidos y no excluir a la naturaleza de nosotros mismos, ¿ya? Respetando a las demás especies, a los componentes de la naturaleza, a los plazos de la naturaleza, ¿ya? A la hora de elaborar, desarrollar y ejecutar los planes y políticas que proponemos una mejor calidad de vida, ¿ya? Esto es fundamental. ¿Qué es fundamental? ¿Y por qué es fundamental? Porque claramente, y lo dijo alguien, creo, la clase anterior, mientras no tengamos claros los derechos a la naturaleza, mientras no planteemos eso, es bien difícil, más allá de la declaración, que lo vamos a ver un poquito más adelante, de la declaración de buenas intenciones, que eso se haga carne, ¿ya? Porque todo esto implica también un proceso de educación a la ciudadanía, de formación a la ciudadanía, de tal manera entonces de que esto se haga real, ¿ya? Eh, Se considera entonces de que para que esto funcione, la preservación de la naturaleza es una condición necesaria, digamos. Primero para nuestra propia existencia, pero y aquí hay un tema que es súper importante, ¿ya? También para las futuras generaciones. A muchos de los que ya tenemos unos cuantos añitos en el cuerpo, siempre tenemos, no sé si es una costumbre, pero siempre contamos o hablamos fundamentalmente de lo que vimos, de lo que vivimos en nuestra juventud, en nuestra niñez. Muchos chicos hoy en día no tienen esa posibilidad, la mayoría viven en departamentos, viven en ciudad, etcétera. Nosotros íbamos a la playa, viajábamos en tren, ¿ya? Siempre íbamos colaciones, una cosa así, íbamos a la playa, íbamos a los bosques, íbamos a los ríos, era algo muy común, ¿ya? Bueno, era un país distinto también.
Considerar que la naturaleza tiene sus procesos y ciclos que le son propios y necesarios, sus tiempos, ¿ah? Los tiempos de la naturaleza. ¿Ya? Tiempo. El tiempo es un concepto social que hemos creado nosotros, ¿ya? Pero existe. Pero la naturaleza, para la naturaleza, los tiempos son otra cosa. ¿Ya? Primero, la protección y conservación de la naturaleza que lo está hablando. ¿Ya? Debería ser un elemento presente en todos los aspectos de la Constitución, ¿ya? Sin duda. ¿Ya? Las cuestiones ambientales como la garantía estatal de cumplimiento, la delimitación de la propiedad, la regulación de las actividades económicas, el rol de la creación de conocimiento, la ciencia, la tecnología, el derecho yo le puse el derecho a la educación ambiental de calidad, tanto formal como no formal. ¿Ya? En esto que vamos a ver, en estos aspectos constitucionales, el de la educación ambiental debería ser un derecho garantizado, ¿ya? Una obligación establecida explícitamente en la Constitución. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante y las repercusiones que ha tenido. No digo que hayan sido, que sean exitosos o no sean exitosos, pero de alguna manera han ido generando ciertos puentes, han ido generando, digamos, ciertas acciones. ¿Ya? El hecho de que esté explícito el concepto y la idea de la educación ambiental dentro del contexto constitucional. Asegurar la participación de las personas en las decisiones relacionadas con cuestiones ambientales. Pero ojo, a través de programas nacionales, regionales y locales de educación ambiental efectiva. Hago hincapié en esto, efectiva, pues no es que no se esté haciendo nada. Yo hablo de la efectividad de la educación ambiental a la hora de trabajar, tanto lo formal como lo no formal, aunque hoy día la tendencia es que tanto lo formal como lo no formal se fusione, digamos, sea una sola mirada. ¿Ya? Todas las personas deben tener igualdad de derechos y oportunidades sin ser discriminados por ninguna razón. Artículo 19 de la Constitución actual, vamos a ver cuál es la que sale en esta próxima que viene. La igualdad se aplica a la satisfacción de las necesidades básicas, al uso y goce del patrimonio natural. Pero para eso se requiere formar una ciudadanía ambientalmente responsable e integral, que sea capaz de comprender y asumir las complejidades del ambiente. O sea, no es llegar e ir a un lugar, ¿ya? No es llegar e ir a un bosque, a la cordillera, al mar, a aquel lado. Nosotros siempre hemos considerado que esas cosas se dan vamos nomás, ¿ya? Vamos nomás. ¿Ya? Total, la naturaleza nos pertenece a todos, podemos hacer lo que queramos aquí. No es así. ¿Ya? No es así. Y eso implica formarnos, educarnos. ¿Ya? Eso implica, digamos, generar una ciudadanía responsable e integral. ¿Ya? Y que asumamos responsablemente las complejidades del ambiente, conocer qué efectos tiene lo que nosotros hacemos cuando entramos en la naturaleza. ¿Ya? Bueno, el Estado incentivará a las personas y colectivos para que protejan la naturaleza y mantengan el respeto. Ahora, ¿qué es lo que ponemos nosotros? Incorporando la educación ambiental, no como un ramo o disciplina en la educación formal. Esto es importante, mis estimadas y estimados, sino como una estrategia, ojo, que forme parte activa de la estructura curricular de forma holística, que fomente en el ámbito no formal la recomposición del tejido social y del trabajo colaborativo, especialmente en el ámbito local. Esto ya lo hemos conversado, acuérdense cuando vimos el tema de la ecología cívica. ¿Ya? La naturaleza donde se reproduce y realiza la vida es digna de protección y que se respete íntegramente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos. Es clave. ¿Ya? Eso es clave. Pero eso no es algo que solamente le pertenezca a los ramos de ciencia, es algo que nos pertenece a todos. ¿Ya? Cuando decimos que vamos a hacer un huerto, ok, qué bonito que salgan las lechugas, las acelgas, todo lo que pueda salir en un huerto. Y a veces te empiezan a retar cuando no aparece nada en el huerto, claro, pero es que no respetamos los ciclos. ¿Ya? No respetamos a los niños hay que enseñarles desde pequeños que una semilla no crece tan fácilmente, que hay que tener los resguardos y los cuidados necesarios para que esa semilla pueda germinar adecuadamente y genere un fruto final. ¿Ya? Eso es un trabajo, es un proceso. ¿Ya? Entonces, para que todo esto se pueda lograr, es deber del Estado, o sea, de todos nosotros. Y aquí hay una confusión enorme respecto al Estado, porque siempre lo hemos visto como la estructura política, como el gobierno, ¿ya? Y resulta que el Estado, en estricto sentido, somos todos nosotros, todos los que pertenecemos, digamos, a esta estructura. Todos nosotros somos seres políticos y pertenecemos y participamos dentro del concepto del Estado.
y de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes del patrimonio genético del país. Para eso se requiere el conocimiento y comprensión cabal del ambiente en que nos desarrollamos, no solo en los espacios naturales, sino también en los urbanos, por supuesto, porque nuestros espacios naturales son estos. Y por lo tanto también tenemos que ser capaces de cuidarlos, ¿ya? También tenemos que ser capaces de trabajarlos de tal manera entonces de generar un espacio que sea vivible, ¿ya? Para todos nosotros. Y arbolizarlos, o sea, poner efectivamente vegetación, plaza, no sé, Todo, algo. todo lo que corresponda, todo lo que corresponda, eso y más. Bueno, voy a poner algunos ejemplos de constituciones que incorporan la educación ambiental. Y esto es un detalle bien interesante, porque se han hecho varios estudios sobre temas comparados. Miren, ¿saben ustedes? Voy a ser bien honesto. Me ha tocado revisar varios textos que recién salió, una semana, 2 semanas atrás, que recién han salido respecto a los temas ambientales. Muy bonitos, hacen estudios comparados con la constitución de Kazajistán, y no sé qué otros países más. Y no se habla nada de educación ambiental. O sea, se hablan de temas que son importantes, fundamentales, pero de educación ambiental no se habla, ¿ya? Me llama mucho la atención eso y he reclamado hasta que me ha dado hipo, pero bueno, parece que no es un tema muy atractivo para mucha gente, porque como es de largo aliento, ¿ya? Y se necesitan cuestiones rápidas, ¿ah? Bueno, algunos ejemplos constitucionales para que vayamos viendo cómo se va encajando este tema de la educación ambiental, ¿ya? Aquí tenemos. Por ejemplo, en la Constitución de Argentina, en 1983, en su artículo 41 dice: las autoridades proveerán a la protección, el derecho al uso, a la utilidad racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural, de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales. Ojo, a la información y educación ambientales. Lo explicita el artículo 41 de la Constitución argentina. Constitución brasileña, su artículo 225, numeral 1, inciso 6. Mi papá es abogado, así que algo aprendí. Promover la educación ambiental en todos los niveles de enseñanza y la conciencia pública de la necesidad de preservar el medio ambiente. Está explicitado en ese artículo. Artículo 225. No sé si alguien llegará a leer tantos artículos. Colombia, 1991. El artículo 67 dice: la educación debe ser entre 91, ojo, vamos, miren los años, por favor, miren los años. Nosotros recién tuvimos una ley de medio ambiente en 1994. ¿Ya? Artículo 67, la educación debe ser entendida como un proceso de importancia para la formación en función de la protección del medio ambiente. En el artículo 79, es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. ¿Ya? Fomentar, o sea, le otorga al Estado una obligación, le da una obligación. Usted tiene que hacerlo. Hay quien lo hagan, pero vamos a ver más ejemplos más adelante. Ecuador, el 2008, artículo 415, miren ustedes la cantidad de artículos. Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua y de reducción del reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. Claro, no lo explicita, pero de alguna manera lo que está diciendo es que esos programas, ¿ya? De alguna manera son programas de educación ambiental. ¿Ya? En Francia, de 1958, qué manera de tener años la Constitución. Dentro de la Constitución, ya, el año 2005 se incorporó el artículo 8, que es la Carta del Medio Ambiente. Y en esta se establece que la educación y la formación en el medio ambiente deben contribuir al ejercicio de los derechos y deberes definidos en la presente Carta y, por supuesto, en la Constitución. En Portugal, en 1976, en el artículo 66, letra G, promover la educación ambiental y el respeto por los valores del ambiente. ¿Eh? O sea, son ejemplos de constituciones en los cuales los temas de educación, de la educación ambiental, ¿ya? Están explicitados, ¿ya? Están escritos. ¿Ya? Puse dos ejemplos que lo vamos a ver más en detalle, que es el de la Constitución de Colombia, porque estoy trabajando en conjunto con gente de Colombia, precisamente haciendo mi tesis de doctorado, y ellos están haciendo sus tesis, y me enviaron esto para analizar cómo la educación ambiental se ha desarrollado en Colombia. Entonces, lo que ellos me han explicado es que uno de los temas por los cuales la educación ambiental tiene tanto desarrollo en Colombia ha sido precisamente porque ha sido explicitado constitucionalmente. ¿Ya?
¿ya? Y eso ha generado que otras leyes, como por ejemplo la Ley General de Educación, en la Ley 115 de 1994, en el artículo 14, enseñanza obligatoria, en todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal, es obligatorio en los niveles de educación preescolar básica y media cumplir con A, estudio, comprensión y práctica de la Constitución, instrucción cívica en conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política, aprovechamiento del tiempo libre, y letra C, la enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución Política, que ya lo habíamos visto, ¿ya? Entonces aquí ya nos está diciendo que es una obligación, tiene que hacerse, no es una cuestión de voluntad, de buena onda, no, tiene que hacerse, no es voluntario, es obligatorio, ¿ya? Fíjense ustedes, la ley 1549 del 2012, que institucionaliza la política de educación ambiental en Colombia. El artículo 7, fortalecimiento y la incorporación de la educación ambiental en la educación formal, preescolar, básica, media y superior. Ministerio de Educación Nacional promoverá y acompañará en acuerdo con las Secretarías de Educación, procesos formativos para el fortalecimiento de, amarillo, proyectos ambientales escolares, los PRAE, en el marco de los proyectos educativos institucionales, que se llaman igual que acá, de los establecimientos educativos públicos y privados, en sus niveles preescolar, básica y media, ¿ya? Concertando acciones con el Ministerio de Medio Ambiente y con otras instituciones asociadas al desarrollo técnico, científico y tecnológico del tema, así como sus espacios de comunicación y proyección. Miren ustedes qué interesante, esto se parece mucho a la política de educación para el desarrollo sustentable que tenemos en Chile, pero la gracia es que estas dos normativas emanan, ¿ya?, de lo que está plasmado a nivel constitucional. Y en el caso de Argentina, que lo tenemos al lado, ley de, el que esté establecido en la Constitución, en el artículo 41, lo dice acá, dice, el año pasado se aprobó la ley de educación ambiental, no ley de medio ambiente, ley de educación ambiental, ¿ya? Capítulo primero, disposiciones generales, artículo primero. La presente ley tiene como objetivo definir la política de educación ambiental conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Miren ustedes, la presente ley tiene alcance en todo el territorio nacional, en todos los niveles y modalidades educativas, en la educación no escolar o ciudadana y en todos los ámbitos de formación de que disponga el Estado, ¿eh? Y da una definición de educación ambiental como instrumento básico para generar en los ciudadanos valores, comportamientos, actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado, propendan a la preservación de los recursos naturales y su utilización sostenible, mejore la calidad de vida de la población, como la establece la ley, el artículo 14 de la Ley General de Ambiente. Pero fíjense que todo esto que les estoy diciendo yo, esta misma ley de educación ambiental, emana del artículo 41 de la Constitución Nacional, ¿ya? Porque ahí está la gracia, ¿ya? La Constitución, entonces, como lo dijimos al principio, es la que otorga las luces para que vayan surgiendo, digamos, todos los principios, las leyes, las normas, digamos, que se van a ir estableciendo después. ¿Mm? Marco normativo de la educación ambiental en Chile. Primero, la Constitución política que tenemos actualmente, que es del año 1980, ¿ya? El artículo 19 dice claramente, la Constitución asegura a todas las personas, número 8, comillas, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Esa es la garantía, ese es el derecho. Dice, renglón seguido, es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. Miren ustedes, la importancia de este derecho constitucional queda de manifiesto si se considera que su aplicación, en un caso concreto, puede llegar al establecimiento de restricciones de otros derechos o libertades también protegidas por la Constitución, ¿ya? O sea, además es restrictivo, ¿ya? Porque restringe actividades, puede restringir actividades económicas, ¿ya? Eso dice la Constitución, ¿ya? Aquí lo puse más completo, porque además del artículo, el artículo 19, en el numeral número 8 se asegura el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Pero en el número 24, y que va a ser uno de los temas de pelea seguramente, no seguramente, va a ser uno de los temas
conflictivos, digamos, dentro del proceso de la Convención Constituyente, establece el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, usar, gozar y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones que deriven de dicha función social. Esto comprende cuando exija los intereses generales, que comprenda los intereses generales de la nación, ¿ya? La seguridad nacional, la utilidad, etc. ¿Ya? Fíjense ustedes, los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o construidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Este punto que está aquí abajo es clave, ¿ya? Sobre todo pensando en términos de lo que nosotros estamos viviendo hoy día con esta sequía que ya lleva más o menos 10 años, y los efectos que también ha tenido el cambio climático, los cambios climáticos, como queramos llamarlo, ¿ya? Sobre las precipitaciones en nuestro país, que sin lugar a dudas nos tienen una situación muy complicada, digamos, en todo lo que es la zona centro-norte y centro-sur, digamos, ¿ya? Pero ese último punto va a ser sin lugar a duda uno de los más complejos. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Ya? Y esto a modo de comentario, y es importante que lo tengamos claro. Dice, el artículo 19, número 8 es una norma con densidad gramatical, o sea, está bien hecho, está bien escrito, está clarito en lo que quiere decir, ¿no es cierto? Tiene densidad, esto son jerga, es jerga de abogados, ¿eh? O sea, pero es denso, digamos, porque va como en profundidad. Te está diciendo, no, todos tenemos derecho a un medio ambiente libre de contaminación, pero además podemos restringir, ¿ya?, ciertas actividades si eso pone en riesgo el medio ambiente, ¿ya? Sin embargo, su disposición no se ha desplegado en términos de su fuerza normativa. O sea, en estricto sentido, viene a ser casi una declaración de buenas intenciones, pero desde el punto de vista normativo, esto no ha tenido, digamos, los efectos que esperaba quienes hicieron la Constitución, ¿ya? No sé si este habrá sido precisamente dentro del artículo 19 el número más importante, digamos. Yo creo que había más bien una presión internacional para incorporarlo. Estamos hablando, la Comisión Ortuza se fundó el año 77 y esto salió el año 80, ¿ya? Plebiscito del año 80, para los que lo recordamos. Así que tomó su tiempo, digamos. Y yo no sé si esto del tema, y mientras tanto se sucedieron varios encuentros internacionales. Entonces había una presión también internacional por ir mejorando ciertas imágenes de los países, y una de esas es los temas ambientales. Dice, el principal obstáculo, la llamada constitución económica. Ese es el principal obstáculo, ¿ya? Perdón, la pregunta que cabe es, ¿por qué una norma garantista termina siendo invisible o irrelevante? ¿Ya? O sea, ¿por qué un artículo que garantiza derechos, ¿ya?, al final no tiene ninguna relevancia real? Entonces, el obstáculo fundamental de esto es la llamada constitución económica, que es el paralelo, digamos, ¿ya? Y que fundamentalmente se plasma en el rol subsidiario del Estado, ¿ya? Se reconocen los derechos fundamentales asociados, entre otros, el derecho a la libertad de empresa, el derecho a la propiedad, el derecho a las de posesión de aguas, etcétera. O sea, eso que le estaba diciendo, que el número 24 del artículo 19 tiende a ser mucho más importante que la protección, digamos, del medio ambiente y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿ya? Hay una tensión, ¿ya?, entre el derecho fundamental a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho de propiedad y la libertad de empresa. O sea, una tensión garrafal, porque en cierta medida es parte, digamos, de los petitorios que se han hecho en los últimos años. O sea, mientras sigamos, digamos, en esta tensión y sigamos privilegiando un espacio sobre el otro, indudablemente esto nunca va a tener una solución real, ¿ya? En general, digamos, las cortes en sus distintas instancias suelen resolver situaciones muy puntuales, ¿ya? No hay una cultura ambiental, excepto desde que se crearon los tribunales ambientales, pero son muy pocos y tienen poco peso en realidad, seamos honestos, ¿ya? Tiene poco, la institucionalidad ambiental en Chile en general tiene poco peso, tiene poca sustancia, digamos, ¿ya? Es una cuestión casi por cumplir, ¿ya?, por decirlo alguna vez, desde el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia de Medio Ambiente, los tribunales ambientales. Al menos en mi opinión muy personal, yo los considero que tienen poca sustancia, digamos, ¿ya? Bueno, ahora, a partir de, no ni siquiera a partir de esto, sino que la Ley General de Educación es posterior, esto del 2009, ya nace una vez que se elimina la famosa LOCE con la Revolución de los Pingüinos, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, ¿ya? Se elimina esa ley y se forma la Ley General de Educación,
¿ya? El decreto Fuerza de Ley número 2 del 2009, ¿ya? Que regula el sistema de educación formal. Ahí establece, digamos, cuáles son los ámbitos que están regulados por esta ley, ¿ya? Y dentro del articulado de esta ley se establece, digamos, dos que son importantes para los efectos que nosotros tenemos que entender. El artículo 3, referido a los principios en que se inspira el sistema educativo chileno, consigna en la letra K el principio de la sustentabilidad. ¿Ya? Es, comillas, el sistema educacional fomentará el respeto al medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales como expresión concreta de la solidaridad con las futuras generaciones. Ojo con eso, ¿ah? Es súper discutible lo que está escrito ahí, súper discutible. Yo estoy planteando aquí lo que dice la ley, ¿ya? Pero es discutible, al menos es interpretativa, ¿ya? En el artículo 5 precisa los deberes del Estado en relación a la educación. Dice, corresponderá al Estado asimismo fomentar la probidad y el desarrollo de la educación en todos los niveles y modalidades y promover el estudio y conocimiento de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, fomentar la protección y conservación del patrimonio cultural y medioambiental y la diversidad cultural de la nación. ¿Ya? Esto está establecido en la Ley General de Educación. ¿Ya? Por lo tanto, los colegios privados o públicos en realidad no podrían hacerse los locos con esto. O sea, la mayoría no es que se hagan los locos, ¿ya? Sino que faltan recursos, pero sobre todas las cosas, y esto es súper importante que lo tengamos claro, lo que más falta, más que recursos en sí, es preparación para poder hacer carne esto de manera efectiva. ¿Ya? Y me refiero a preparación principalmente de nosotros los docentes. Fíjense ustedes, objetivos generales de educación parvularia básica y media. ¿Ya? Me estoy deteniendo en esto porque efectivamente es aquí donde está establecido desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista legal. Y es importante que nosotros lo manejemos como ciudadanos porque inevitablemente esto está definido, digamos, por un parlamento que nosotros mismos hemos escogido y escogemos permanentemente. ¿Ya? El mismo cuerpo legal, o sea, la misma Ley General de Educación, establece, digamos, que es deber del Estado fomentar la protección y conservación del medio ambiente, lo cual se ve reflejado específicamente en las distintas áreas, por lo menos de la educación obligatoria, que es la educación hasta la educación media. Educación parvularia, en el artículo 28, letra I, señala que la educación parvularia fomentará el desarrollo integral de los niños y niñas y proveerá los aprendizajes, conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan explorar y conocer el medio natural y social, apreciando su riqueza y manteniendo una actitud de respeto y cuidado con el entorno. En la educación básica, el artículo 29, número 2, letra H, respecto a los objetivos en el ámbito del conocimiento y la cultura, señala que los estudiantes deben conocer y valorar el entorno natural y sus recursos como contexto del desarrollo humano y tener hábitos de cuidado del medio ambiente. ¿Ya? Miren cómo va la cosa. ¿Ya? Todo esto también, todo es interpretable, por si acaso. ¿Eh? A mí me dijeron una vez que esto no, es la ley, y aquí alguien parece que es como Moisés bajando el monte Sinaí, que dice que no se puede cambiar. Mentira, todo esto se puede cambiar. ¿Ya? El artículo 30 de la educación media, letra J, respecto a los objetivos en el ámbito del conocimiento y la cultura, señala que los estudiantes deben conocer la importancia de la problemática ambiental global y desarrollar actitudes favorables a la conservación del entorno natural. ¿Ya? Aquí se combinan varias cuestiones, ¿eh? Desde una mirada conservacionista, una mirada antropocéntrica, una mirada economicista con este concepto de los recursos, ¿ya? Hay como varias cosas que se combinan. Yo tengo la impresión de que los que hicieron esto, la verdad es que tenían como un poco claro, digamos, qué es lo que son los temas ambientales, ¿ya? Porque llegaron como cortar y pegar, digamos, ¿no? Es mi apreciación personal, que quede claro, ¿no? Y esto se complementa con algunos decretos, como el 2960 del 2012 del Ministerio de Educación, que aprueba los programas de estudio de educación básica en cursos y asignaturas que se imparten, y el decreto número 1358 del 2011 del mismo Ministerio, que aprueba planes y programas de estudio para primer y segundo año de educación media. ¿Ya? Ahí se encuentran objetivos, contenidos, actividades destinados a promover la educación ambiental. Interesante que está todo en la página del Ministerio de Educación, porque le pueden echar una mirada si lo estiman conveniente. Además que esta presentación va a quedar a disposición de ustedes como para que después puedan ir viéndolo más en detalle. ¿Ya? Pero, por ejemplo, fíjense ustedes, la asignatura, dice,
Objetivos, contenidos de actividades destinadas a promover la educación ambiental. Por ejemplo, en la asignatura de Ciencias Naturales. Esta promueve durante todo el ciclo básico para la formación integral de los estudiantes un conjunto de actitudes que derivan en los objetivos de aprendizaje transversales. Uno, sigue centrándose el tema en la ciencia, ¿ya? Y dos, en los objetivos transversales. No entramos al currículum formal. O sea, esto es formal, pero no entramos al currículum propiamente tal, digamos. Objetivos transversales, ¿ya? Conforme a lo anterior, los establecimientos pueden planificar, organizar, desarrollar y complementar actividades propuestas según su realidad educativa y las necesidades de sus propios proyectos, ¿ya? Así entonces, dentro de las actitudes desarrolladas durante el ciclo básico, se encuentra reconocer la importancia del entorno natural y sus recursos, desarrollando conductas de cuidado y protección del ambiente, ¿ya? Entonces, seguimos con el tema de los recursos. Muchos establecimientos educacionales hacen una declaración muy linda, digamos, en sus proyectos educativos institucionales, sus proyectos de mejoramiento educativo, pero a la hora de los que no pasa nada, ¿ya? Y yo lo tengo como experiencia personal. Algunas reflexiones frente a esto. El decreto Fuerza de Ley 2 del 2009 dispone de las bases curriculares del sistema escolar, ¿ya? Donde se determinan las asignaturas y los aprendizajes requeridos para el logro de los objetivos generales. Eh, Deberían contener aprendizajes relativos a la educación ambiental, conocimiento, habilidades y actitudes favorables para la comprensión y toma de conciencia de los problemas ambientales, ¿ya? O sea, aparte de hacerse una declaración, debería profundizarse esto, mucho más. En ese orden corresponde al Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación asegurarse de que queden reflejados las bases curriculares y los planes y programas de estudio. Miren, la cantidad de veces que he tenido que hacer levantamientos curriculares respecto a los temas de educación ambiental, siempre quedo con la sensación de que algo me falta, ¿ya? Dado lo anterior, es evidente que existe un marco normativo para la enseñanza de la educación ambiental. Sí, existe. O sea, cuando tú vas al Ministerio de Educación y dices, no, hay que ambientalizar el currículum y todo esto, en el Ministerio de Educación te van a decir esto, eso está ahí, búsquelo, ¿ya? O sea, aquí tiene la página, aquí tiene el articulado tanto, la letra tanto, está, ¿ya? Que debe ser considerado sistemáticamente en todos los establecimientos que imparten educación parvularia, básica y media. Te dicen está, ¿ya? Está. La pregunta, la pregunta es, ¿cómo lo relevamos? ¿Cómo lo hacemos carne? ¿Ya? Entonces, claro, una cosa es la ley, una cosa es el papel, una cosa es lo que está escrito y otra cosa es la práctica, ¿ya? Fíjense que esto es interesante. El año 2018 la Cámara de Diputados sacó un proyecto de resolución de una solicitud que se hizo al presidente de la República. El 2018, la Ley General de Educación es del 2009, ¿ya? La mayoría de los textos que vimos son del 2011, 2012, y el 2018, o sea, ya un tiempito, bastante tiempito, casi 10 años después, ¿ya? Hacen una petición al presidente de la República para que incorpore horas de estudio sobre reciclaje y protección del medio ambiente en establecimientos educacionales. ¿Ya? En el punto 3, hacer parte de los niños y niñas de distintos procesos implica hacerlos conscientes de la realidad que afecta al país. ¿Ya? Es fomentar reciclaje en la familia y en establecimientos educacionales. Bueno, esto dio pie después, posteriormente, a lo que todavía está ahí, veremos, la famosa ley de reciclaje. ¿Ya? Eh, se habla de un mayor abundamiento también para incluir a los niños y niñas. Ojo, niños y niñas, seguimos con esto, ¿ya? Pues eso, aprender y entender la finalidad de reciclar y reutilizar. ¿Qué pasa con los adultos? ¿Eh? Permite además que bueno, aquí habla de los adultos, mostremos el compromiso y responsabilidad de reparar lo que nosotros mismos hemos generado al planeta. Sí, pero no te preparan, ¿ya? El punto 6, una buena forma de fomentar y enseñar sobre reciclaje y reutilización de desechos a través de talleres que impartan los mismos establecimientos de educación, destinar 1 o 2 horas semanales a crear, como si no hubiese nada más que hacer, a crear conciencia, puede ser un cambio real en el futuro de las generaciones venideras. Y se solicita entonces que el Ministerio de Educación realice un estudio para ver la viabilidad de incorporar en las mallas curriculares de los establecimientos educacionales un curso o taller de reciclaje o cuidado del medio ambiente. Si ustedes me preguntan a mí, ¿ya? Claramente esto es una demostración de que las personas que tienen cargos importantes en este país, por lo menos en la Cámara de Diputados, no entendieron nada, ¿ya? O entendieron muy poco realmente, porque esto o sea, puede ser útil en algunos contextos, pero la realidad te está diciendo otra cosa, ¿ya? Esto es interesante, ¿ya? Voy a borrar esto que está aquí porque, bueno, ahí está el boletín para que después lo puedan buscar. El proyecto de ley que establece la asignatura de educación ambiental en los niveles de educación parvularia y básica, ¿ya? Esto es del año 2019, en realidad del año 2018, ¿ya?
y que, bueno, producto del estallido social y posteriormente la pandemia, quedó ahí en veremos, está todavía en stand-by. De hecho, una de las promotoras de esto es la actual presidenta del Senado, Yanna Proboste, ¿ya? Y dice, el artículo 28 de este proyecto de ley, en el siguiente inciso final, dice, los establecimientos educacionales que impartan la educación parvularia incluirán en su currículo la enseñanza de la educación ambiental, permitiéndolos educando los conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan la protección y cuidado por el medio ambiente. Pues ya está. O sea, está. ¿Ya? Después agregas en el artículo 29, los establecimientos educacionales que imparten educación general básica incluirán en sus currículos la asignatura de educación ambiental, permitiendo a los educandos los conocimientos, asignatura, o sea, creemos una asignatura más. ¿Ya? Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con esta idea, pero fíjense en esto, y esto es un proyecto que está ahí durmiendo el sueño de los justos en el Senado, en la Comisión de Educación del Senado. Comisión de Educación del Senado, ojo. ¿Ya? Bueno, se requiere para que esto realmente tenga algún efecto, ¿ya? Porque puede haber muchas leyes, muchas normas, todo lo que ustedes quieran, pero se requieren ciertas condiciones básicas, ¿ya? Y una de esas condiciones básicas tiene que ver con la formación de los docentes. Estamos en la educación formal, ¿ya? Por ejemplo, no se establecen estándares nacionales en materia de educación ambiental para que deben cumplir los egresados de pedagogía para obtener el título profesional de profesor. La mayoría de los que comenzamos a trabajar en educación ambiental generalmente lo hacemos improvisando, por buena onda, porque nos gusta, etcétera. Pero no tenemos una formación en educación ambiental. Y esa educación ambiental no se va a dar a través de la construcción de un ramo específico o de un taller en particular, ¿ya? Comúnmente te tratan de loco, el loquito verde, el niñito del huerto, ¿ya? Y que recoge los tomatitos, generalmente te roban los tomates, te roban las lechugas cuando crecen, etcétera. Seguramente más de alguno de ustedes les habrá pasado. Dice, tampoco el Ministerio de Educación, en el marco de sus responsabilidades y atribuciones, fiscaliza e informa en qué medida las universidades y carreras de pedagogía dotan a los futuros docentes de competencias para la enseñanza de la educación ambiental. No hay un trabajo por parte del Ministerio de Educación respecto a esto, ¿ya? Lo cual denota, por supuesto, la importancia que esto tiene, ¿ya? La ley 20.129 establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, cuya norma contempla la obligatoriedad de la acreditación de las carreras de pedagogía, donde tampoco se incluye como requisito, condición o criterio que las carreras demuestren tener egresados con conocimientos modernos de protección ambiental y competencias para enseñar las habilidades y los valores requeridos para la participación informada y responsable de los futuros ciudadanos en materia de preservación del patrimonio medioambiental, del desarrollo económico y del desarrollo social. ¿Eh? O sea, de aquí ya estamos viendo la pata coja. O sea, creamos leyes, creamos normas, etcétera, etcétera, pero resulta que una de las partes importantes en esto, ¿ya? No está, ¿ya? Y no está regulado además, y no está normado, ¿ya? Bueno, eso en el contexto del Ministerio de Educación. En el contexto del Ministerio de Medio Ambiente, nosotros tenemos la ley 19.300 del año 94 sobre bases generales de medio ambiente, donde se establecen normas de educación ambiental destinadas a la formación de la ciudadanía, ¿ya? En materia de educación ambiental y a complementar la formación que reciben los estudiantes de educación básica y media en estas materias en el sistema escolar. Ojo, finalmente, quien se ha hecho cargo de la educación ambiental en Chile es el Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Educación puede tener muchas declaraciones, puede realizar muchas cosas interesantes, muchas leyes, normas, todo lo que ustedes quieran, pero en estricto sentido, quien lleva adelante la política nacional de educación para el desarrollo sustentable, porque, ojo, tampoco se llama educación ambiental, ¿ya? Es el Ministerio de Medio Ambiente, ¿ya? Que quede claro, ¿ya? El artículo 2, letra H de la ley 19.300 establece qué es la educación ambiental, que ya la hemos visto, que es un proceso permanente de carácter interdisciplinario, ¿ya? Y eso es bastante más complejo que lo que se pretende hacer, ¿ya? De lo que se ha declarado hacer, ¿ya? Y dice en el artículo 4 que es deber del Estado facilitar la participación ciudadana, permitir el acceso a la información ambiental y promover campañas educativas destinadas a la protección del medio ambiente. Claro, me podrán decir, pero si ha habido campañas, mucho campañas de reciclaje. Sí, viejo, pero las campañas son campañas, ¿ya? Eso no es educación ambiental, son campañas. Pero no me vengan a decir que eso es educación ambiental, ¿ya? O una encuesta, o cosas por el estilo. Eso no es educación ambiental. Si es un proceso permanente de carácter interdisciplinario, te está hablando complejo, ¿ya? No te está hablando de cuestiones de parafernalia, de show, ¿ya?
Bueno, en el artículo 6, el proceso educativo en sus diversos niveles, a través de la transmisión de conocimiento y la enseñanza de conceptos modernos, deberá incorporar la integración de valores y el desarrollo de hábitos y conductas que tiendan a prevenir y resolver los problemas ambientales. Fíjense en el artículo 11, incorporado por la ley 20.417, establece que el Ministerio de Medio Ambiente debe colaborar con las autoridades competentes a nivel nacional, regional y local en programas de educación ambiental orientados a la creación de una conciencia nacional sobre la protección del medio ambiente y a promover la participación ciudadana responsable en esta materia. También establecer convenios de colaboración con gobiernos regionales, municipales, etcétera, etcétera. Bueno, el Ministerio de Medio Ambiente, a través de su Oficina de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, porque se sigue llamando Educación Ambiental, aunque se supone que debería llamarse Educación para el Desarrollo Sustentable, pero se sigue llamando Educación Ambiental, ¿ya? Está a cargo del famoso CENCAE, que es la certificación de establecimientos educativos, del SCAM, que es la certificación ambiental municipal, ¿ya? Y de una serie de que ya lo habíamos visto en las clases anteriores. O sea, vuelvo a insistir, administrativamente la responsabilidad última, ¿ya? En términos de lo que es la aplicación de la educación ambiental, es del Ministerio de Medio Ambiente, no del Ministerio de Educación. ¿Eh? ¿Qué falta aquí? Coordinación intersectorial. O sea, se supone que sí. Se supone que la Política Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable fue hecha entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Medio Ambiente y la CONAF. ¿Ya? Ahora, la educación ambiental debería ser un nexo intersectorial, pero real, concreto, ¿ya? Para lograr una mayor eficiencia, digamos, de las políticas en estas materias. Pero como no hay políticas, pero políticas que son declarativas, no son activas, ¿ya? La verdad de las cosas es que quedamos ahí mismo, ¿no? Generar programas específicos dirigidos a niños y jóvenes, ¿ya? Yo tengo que plantear aquí que la certificación ambiental de establecimientos educacionales, a mi parecer, y esto es muy personal, ¿ya? Tengo mis reparos, sobre todo en términos de la metodología, pero sí consigo que puede ser un buen instrumento siempre y cuando sea modificado. O sea, ya me dijeron del Ministerio de Medio Ambiente que esto ya fue modificado, bueno, no podemos estar modificando cada rato. Bueno, yo lo que quiero es que esto funcione, pues no quiero que se quede ahí solamente para que me repitan después en PPT, digamos, 2 o 3 ideas y siempre sean las mismas 2 o 3 ideas, digamos, ¿ya? Eh, o podría ampliarse políticas sustantivas que incidan en la calidad de la educación ambiental, que es lo que nosotros estamos apostando. Habemos muchos educadores ambientales que estamos apostando por salirnos un poco de los cauces institucionales, porque sentimos que la institucionalidad que proviene desde el Estado, ¿ya? En el fondo no nos garantiza una educación ambiental de calidad, ¿ya? Al contrario, se entrampa, digamos, tanto en la conceptualización, en la burocracia, se entrampan los acuerdos internacionales, en las mismas normativas, las leyes, etcétera, etcétera. No se trata de violar la ley ni pasar por encima de la ley, se trata de hacer que las leyes funcionen, ¿eh? Y ese es el punto. Chile es un país de leyes, para cualquier cosa sale una ley, digamos, ¿ya? Pero el tema es que las leyes funcionen, pues no que queden ahí de adorno o decoración en la oficina de algún abogado, ¿ya? Bueno, aquí hay algunos ejemplos que en la Política Nacional de Educación lo puse, pues ya lo habíamos visto, pero solamente lo puse de manera para que lo recuerden, ¿ya? La Política Nacional de Educación para el Desarrollo Sostenible, que es del 2009, y esto está tal cual, ¿ya? Tal cual, aquí lo están viendo, ¿ya? Formar personas y ciudadanos que asuman individual y colectivamente la responsabilidad de crear y disfrutar de una sociedad sustentable, etcétera, etcétera. Identificar y fortalecer los contenidos curriculares, instaurar procesos de educación permanente, ¿ya? Articular la coordinación intersectorial, etcétera. Introducir consideración sobre educación ambiental para el desarrollo sustentable en el mundo del trabajo, fomentar y ejecutar transversalmente las temáticas público-privadas de la sociedad civil, etcétera. Eso está. Se ha hecho muchas cosas, ¿ya? Si aquí no estamos diciendo que no se ha hecho nada, ¿ya? Lo que estamos tratando de plantear directamente es la eficiencia, la eficacia que esto ha tenido. Y si soy honesto, y vuelvo a insistir en que son apreciaciones personales, aunque yo sé que muchos y muchas en algunos lugares la comparten, ¿ya? Esto es papel, ¿ya? No es realidad, ¿ya? Cuando vamos a las realidades, la verdad, las cosas que nos encontramos, hay excepciones y nobles excepciones, no lo voy a discutir, ¿ya? Pero sin lugar a dudas que no hemos sido capaces, y digo no hemos sido porque ahí hay que asumir responsabilidades también personales, pero no hemos sido capaces de crear una cultura de la educación ambiental en nuestro país. Y no solo en Chile, en muchos países más, pero hay otros países que están más avanzados, como vimos el caso de Colombia o el caso de Argentina, ¿ya? Pero no hemos sido capaces en Chile de crear una cultura de la educación ambiental, algo que vaya más allá de un ramo, más allá de un taller, ¿ya? Más allá de eso, ¿ya?
Esto es mucho más complejo de lo que la mayoría de la gente piensa, ¿ya? No es solamente hacer un huerto, no es solamente un punto limpio, no, es mucho más complejo, ¿ya? Y en esa complejidad nos entrampamos. Entonces hacemos el papel de, la hacemos corta, pues no, es muy complicado, entonces cómo vamos a estar agregando esta cuestión. Y por eso que la educación ambiental en general no se agrega en los programas, los planes, los proyectos, los libros, etcétera, o se agrega muy poco, o siempre como una referencia. Me acuerdo que el informe que hizo la OCDE del 2005, así como al final, ¿ya? Después de que nombró todos los temas que había que nombrar, puso que era importante la posibilidad de generar un programa de educación ambiental, ¿ya? Así, por poner algo. Ya el 2016, el segundo informe que hizo la OCDE, no, ni siquiera aparecía, no había ni una referencia, digamos, a la educación ambiental o para el desarrollo sustentable, como quieran llamarlo. Que, ojo, no son lo mismo, ¿ya? No son lo mismo. ¿Mm? Bueno, educación ambiental para una nueva constitución, ¿ya? Esto yo creo Dijo, esto que, es bueno, culpa de los niños y de las niñas, porque aló, cuando aló, alguien tenía prendido su micrófono, les pido por Sí, favor que apaguen su micrófono, lo ¿ya? silencié. Gracias, gracias, muy amable. Aquí ya vamos a ver, esto de alguna manera está consignado en función de la experiencia. Esto es lo que hemos visualizado, lo que hemos estudiado y también lo que hemos sintetizado, que es necesario incorporar. No sé, por favor, no quiero que entiendan que esto tiene que estar escrito en la Constitución, no. Pero de alguna manera la idea es que si vamos a explicitar el principio de educación ambiental en un órgano tan importante para un país como una constitución, al menos desde el punto de vista de la filosofía de esa forma de explicitarlo, debería estar incluido. ¿Ya? Insisto, no en la escritura, si no vamos a abarcar como muchas páginas y vamos a dejar sin pega a muchos abogados y esa no es la idea. ¿Ya? Derechos fundamentales. ¿Ya? Derecho a una educación ambiental de calidad, tanto formal como no formal, ¿ya? Explícitamente declarada en la nueva Constitución. Explícitamente declarada en la nueva Constitución. ¿Ya? O sea, aquí si queremos hacer una constitución ecológica y todo este cuento, ok, pero quiero que quede explicitado el concepto, la importancia y el valor, ¿ya? Y el papel que cumple la educación ambiental, ¿ya? En el mejoramiento de los temas ambientales en nuestro país como la educación ambiental como un instrumento estratégico para prevenir el deterioro ambiental y fortalecer la participación ciudadana. Ya hemos conversado de esto, como un proceso permanente, no agotándola en actividades o acciones puntuales, como un fenómeno interdisciplinario, donde converjan todos los saberes que interactúen entre sí y dejen de ser compartimentos estancos. ¿Ya? Rompemos con el ramo, con la disciplina, ¿ya? Mezclamos los conocimientos. ¿Ya? Como un espacio que incorpore herramientas y habilidades cognitivas y técnicas, abierta a los nuevos conocimientos, tanto desde la academia como del saber cotidiano. ¿Ya? Porque aquí, si no es un paper de alguna universidad, que además nadie lee, ¿ya? O muy pocos lo leen, ¿ya? ¿Ya? Porque además la universidad se desgarran la vida sacando paper, investigación y cosas por el estilo, y nadie los toma en cuenta. ¿Ya? Y eso va para todas las universidades de Chile y en el mundo en general. Nadie los toma en cuenta, o muy pocos los toman en cuenta. De repente, como para dárselas de intelectuales. Como una estrategia de formación de valores y el desarrollo de habilidades y actitudes para generar una verdadera protección ambiental que implique un cambio cultural, que se transforme en una educación ciudadana, ¿ya? En que reconozca cómo se construyen y transmiten significados sobre el ambiente, ¿ya? En los cuales se inscribe la formación de los sujetos sociales concretos en el marco de relaciones específicas de poder, una mirada horizontal de la sociedad, no una mirada vertical. ¿Ya? La educación ambiental como una práctica pedagógica en todos los ámbitos donde la sociedad civil se manifiesta, en especial respecto a una participación ciudadana amplia, informada y concreta en en lo local, en espacios formales, no formales, impulsando una economía a escala humana y amigable con el ambiente. A lo mejor pueden algunos de ustedes pensar que la educación ambiental no es esto, ¿ya? Pero sí, sí lo es. ¿Ya? Y de ahí la complejidad que esto tiene. Concebirla como una práctica educativa de intenso contenido cívico y político. Y acuérdense que dijimos que la educación ambiental no es neutra, ¿ya? En un contexto ético, moral, cultural y estructural radicalmente distinto, lo que presupone un cambio de paradigma en la escala de valores y los estilos de vida dominantes en nuestras sociedades.
Uf, con eso ya tenemos para el resto de nuestra vida. Ni siquiera necesitamos que hagan una nueva constitución. Creo que con esto tenemos más pega que nada. ¿Ya? Como un proceso de construcción del conocimiento que debe ser social y colectivo. Cuando vimos el tema de la ecología cívica, el conocimiento lo creamos entre todos y lo compartimos entre todos. Conocimiento no puede ser estar en el reservorio de unos pocos. ¿Ya? Todos tenemos que tener derecho al conocimiento. Una educación ambiental que tenga un carácter integrador, participativo y diverso, transformándola en un eje transversal y central, presente en el resto de los instrumentos de gestión ambiental. ¿Ya? Claro, nos dicen, es un instrumento más. No, no es un instrumento más. Es uno de los instrumentos más importantes dentro de la gestión ambiental, de cualquier instancia. ¿Ya? No es un instrumento más. Debe ser un elemento fundamental en la búsqueda de una alternativa a la homogeneización cultural que va ligada a la globalización económica. No es un instrumento más. Debe generar un cambio en profundidad que se anteponga a la cultura de la apariencia, del espectáculo y la superficialidad, del individualismo extremo, la dependencia y la falta de solidaridad presente en la sociedad neoliberal. Ustedes me dirán, oye, pero esto es como una declaración de principios. Sí, eso es. ¿Ya? Es eso, una declaración de principios. ¿Ya? Porque la educación ambiental, voy a volver a insistir en lo mismo, no es cualquier cosa. ¿Ya? De esto estamos hablando. ¿Ya? Por lo menos desde el punto de vista de los que hemos, por lo menos hemos trabajado juntos durante años, y hemos construido un ideario de la educación ambiental. Y no somos pocos y pocas. Un deber de protección de la conservación y restauración de la naturaleza. Se requiere también de una profunda transformación del sistema educativo. Si el sistema educativo actual no nos sirve para esto. No, como está trazado el sistema, y eso significa preparar a los docentes, generar un espacio dentro de las universidades, las escuelas de formación pedagógica, preparar a los nuevos docentes. Estamos hablando de una nueva realidad. ¿Ya? No van a pensar que, no sé qué van a pensar ustedes después de mí de esto, pero yo estoy pensando en eso. Tiene que ser un cambio radical en sus objetivos con el fin de generar una ciudadanía ambientalmente responsable y comprometida. El sistema educativo tal el cual está hoy día estructurado no nos sirve. No nos sirve. ¿Es funcional? Bueno, como ha sido siempre el sistema educacional, este y otros, ¿ya? Han sido funcional, digamos, a quienes detentan el poder. Así como el currículum, digamos, cuando alguien me dijo alguna vez que yo estaba concientizando a los alumnos, le dije, sí, por supuesto, pues si el currículum es eso, es un instrumento de concientización, ¿ya? Quien me diga lo contrario, y puede decirlo, por supuesto, y puede tener sus argumentos, pero el currículo es un instrumento de concientización, ¿ya? Elaborado por 2 o 3 técnicos, entre 4 paredes, ¿ya? Que establecen, digamos, qué son los aspectos importantes que tienen que aprender las nuevas generaciones y cuáles son los valores que una sociedad debe transmitir a esas nuevas generaciones y que se mantengan, y que generalmente son los principios y los valores más conservadores dentro del contexto de la sociedad, ¿ya? ¿Ya? Que el Estado asegure el derecho de participación de la ciudadanía, implementando mecanismos que garanticen la participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, y no esta farsa de participación ciudadana donde después nos sacamos una foto y con eso se demuestra, ah, hubo participación. No, 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 no. Eso ya no corre, o no debería correr. La educación ambiental debe transformarse en la herramienta fundamental para el logro de una participación ciudadana efectiva. Y bueno, después de haberme mandado el medio discurso, que lo más probable es que no lo ha escuchado nadie en el resto del país, a modo de conclusión, ¿qué puedo decir? ¿Ya? Indudablemente que una nueva constitución no tiene como un efecto inmediato un cambio de paradigma, y todo esto que estamos hablando, como lo mismo, como lo dice la definición oficial, pero aceptable, de la educación ambiental, es un proceso. Y es un proceso que tenemos que construir, por ejemplo, a través de este tipo de cursos, ¿ya? A través de la organización social, a través de integrarnos, digamos, de ir descubriendo, de estudiar, de generar conocimiento, etcétera. ¿Ya? Entonces, para que logremos romper de verdad el cascarón en el que vivimos, necesitamos efectivamente involucrarnos, comprometernos, obligarnos a ser parte del proceso. ¿Ya? Necesitamos reconocer un contacto y un sentir común. ¿Ya? Está claro que el actual modelo de desarrollo es absolutamente insostenible, no da para más, ¿ya? Y que hay una disociación entre los seres humanos y nuestro entorno físico. ¿Ya? Eh, la dimensión ambiental va más allá de los aspectos de la Constitución. ¿Ya? Por lo tanto, es muy importante el bienestar de la naturaleza.
Y de ahí en adelante se constituye por sí mismo un entramamiento indisoluble entre ambiente, constitución y sociedad. Es a eso a lo que tenemos que tender a llegar, ¿ya? O sea, nosotros no podemos solamente en una constitución declarar cómo funcionan las instituciones, o más bien cómo deberían funcionar las instituciones, ¿ya? Que no sé si alguno de los que dirigen, alguien del que dirige el país ha leído alguna vez la constitución, me imagino que sí, ¿ya? Pero efectivamente requerimos, digamos, una simbiosis, requerimos un entramado, ¿ya? Requerimos que el tema ambiental no sea un tema más, ¿ya? No es un tema más, es el tema que puede hacer la gran diferencia entre seguir viviendo en el mundo en que estamos, ¿ya? Que nos lleva directo al despañadero, ¿ya? O cambiarlo y darnos una oportunidad a nosotros como sociedad hoy, ¿ya? Y a nuestras futuras generaciones, ¿ya? Eso es fundamental. Bien, después de este brillante discurso, si quieren pueden votar por mí por las próximas primarias, pero lo veo difícil. Pues ya no hay más primarias, que se acabaron. Bueno, dejamos el espacio entonces para que quienes deseen hacer consultas, preguntas o comentarios puedan hacerlas. Yo espero haber sido de alguna manera lo más claro posible. Yo sé que estos son cuestiones como bien densas de repente. No todo el mundo, no es que no tengamos capacidad de comprensión, pero la verdad es que a veces cuesta entenderla, sobre todo con este lenguaje tan, ¿cómo podrían? Barroco que usan los abogados, que es muy propio de ellos, ¿ya? Y que en realidad el resto de la sociedad lo único que hace es enredarnos, no siquiera sabemos si tenemos derechos o no. Bien, aquí estamos. Uy, que la hicimos corta. Sí, pueden activar su micrófono quienes quieran hablar. Como somos poquitas personas, no hace falta que hagan algo así como levantar la mano o avisar, creo. Ahora sí, hablan todos. Nos ordenamos. Dale, Patricio. Creo que tú levantaste la mano. Sí, bueno, el tema respecto de la educación. Sería interesante, aprovechando que se va a hacer una nueva constitución, de simplemente el colegio digamos, de profesores, sea quien haga las mallas curriculares y no estos personajes que están entre cuatro paredes, que realmente hacen unos programas que, o sea, no sé, en vez de avanzar la sociedad, todo lo contrario, la mantienen en una situación de total estanco. Entonces, yo creo que sería interesante cómo poder hacer llegar, creo yo, una idea de que sea al menos un cuerpo de profesores que intervenga en cómo hacer las mallas curriculares. Yo creo que por ahí podría haber un gran progreso, y sobre todo en el tema de la educación ambiental. Ese era mi comentario. Sí, tengo un comentario, Patricio. Yo fui dirigente gremial del Instituto Nacional durante 4 periodos. De hecho, me tocó ser presidente de los profesores nacional para la Revolución de los Pingüinos. Así que conocí a todos los monitos que hoy día andan ahí dando vueltas por todos lados. Y además representé al Colegio de Profesores ante el Consejo de Desarrollo Sustentable, que fue una instancia bien interesante de participación. Y la verdad, las cosas que, claro, yo tenía esa misma idea que tú estás planteando ahora, yo de alguna manera la teníamos. De hecho, queríamos crear una oficina de educación ambiental en el Colegio de Profesores para que el Colegio de Profesores tuviera incidencia precisamente en la creación de una política de educación ambiental para el país. No digo Claro, que no se pueda hacer, Patricio, yo digo que se ha intentado. Yo tengo la impresión de que lo que hay que hacer ahora es generar más presión para que esas cosas puedan funcionar. claro, es que aprovechando la instancia que está esta constitución, yo creo que es el momento adecuado, porque antes era imposible, puesto que había un estado determinado y no se podía hacer ningún cambio, estaba todo programado. Pero ahora No, tenemos esta posibilidad de ir incidiendo, de ir tomando acuerdos en la constitución, y ese podría ser algo interesante de entregarle absolutamente. al colegio de profesores. Sí, yo creo que ahora,
Si tú me lo preguntas a mí, sí, yo comparto la idea. Yo creo que hay que hacerla, obviamente, un poquito más amplia. El tema de la educación ambiental, indudablemente, no es solamente un tema de la educación formal, pero sí, sí, hay que partir por algún lado, digamos. Y al menos desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la institucionalidad, como tú muy bien lo has planteado, ahí lo que funciona es, sin lugar a duda, digamos, la institucionalidad, lo cual nos obliga, como sociedad, a organizarnos. ¿Ya? A dejar de lado este individualismo extremo y empezar a organizarnos y a participar, a hacernos partícipes de la institucionalidad, pero no con el objetivo yo lo veo así, digamos, no con el objetivo de seguir manteniendo los status quo, sino precisamente como tú lo planteas, Patricio, de aprovechar estos espacios para generar los cambios que se requieren, cambios reales, de verdad. ¿Ya? Así que me parece muy buena tu iniciativa. ¿Alguien más? Hay 3 manos levantadas, pero siendo honesto, no sé quién levantó primero la mano. Está Lucre, Camila y Vicente. Pero Vicente, vale. Luego. yo. Y Ah, ya después está en Lucre. orden. Vale, ya. Vicente, luego Camila y Hoy luego Lucre. vi un Vale, gato Camila. negro. Sí. Gato negro, ya. Y yo tengo uno. Que no se le cruce el frente. ¿Cómo está Guillermo? ¿Cómo está? ¿Cómo está, mijo? ¿Qué de su vida? ¿Qué andamos? Hola a todos. Un poco la experiencia de vincularme un poco con los colegios el año pasado. Este año también desde los municipios y todo. Yo creo que lo que hablan es fundamental el tema de mayor participación de repente parte de la ciudadanía también. El tema de vincularlos, porque al final lo que vi como experiencia fue tener otros 8 colegios que tenían los mismos fondos en general, pero habían colegios que creaban proyectos educativos que eran transversales, no era como educación ambiental como un taller, sino que eran agarraba diferentes asignaturas y creaban proyectos para los alumnos. Y en otros colegios era como que se restringían o le tenían un poco de miedo al cambio. Entonces, en verdad yo creo que estamos en el tiempo como de generar esta instancia de conocimiento de las personas para que haya más participación ciudadana. Se va a vincular también los colegios con los territorios, con la Junta de Vecinos. Es bien importante, yo creo que ahí está como, más allá del cambio de la Constitución y todo, yo creo que lo que tenemos ahora como herramientas por vincular y poder hacer como la educación transversal, más allá de lo que habla usted con formal e informal, el conocimiento ancestral, pasar conocimiento de un abuelo a su nieto, cosas así. Yo creo que ahora también estamos con esa posibilidad de poder abrir como los colegios, poder abrir la Junta de Vecinos a hacer esto, que sea un barrio conjunto y que se creen proyectos. ¿Usted cree que en el futuro esto sea como más llevado desde los colegios hacia los vecinos o más de la Junta de Vecinos hacia los colegios? ¿Cómo ve que se puede plantear más? A ver, la gracia que tienen los colegios, bueno, me parece primero un gusto saludarte, me parece que la gracia que tiene el colegio, y esto, yo trabajé 3 años en la penitenciaría de Santiago, entonces siempre decíamos lo mismo, parecía muy irónico, porque el director de la escuela nunca se reía, el director de la escuela de penitenciaría, nosotros, los colegios tienen un público cautivo, pero es verdad, po. El colegio tiene la gracia que además está instalado dentro de un territorio, y ese territorio, la mayoría de la gente que circula el territorio pone a sus hijos en ese establecimiento. Entonces, hay un nexo entre el establecimiento y los vecinos. Además es clave, ¿ah? Y ojo que está establecido no solamente en la Política Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable, también está en el marco de la buena enseñanza, en el marco de la buena dirección. O sea, deberían ser políticas absolutamente normalizadas dentro de los establecimientos educacionales. Primero, la ambientalización interna de los establecimientos y además esa ambientalización debería ser trabajada en conjunto con los vecinos, con las vecinas, ¿ya? Porque resulta que eres parte del territorio, tú no te podés desvincular del territorio. No sé si específicamente será con la Junta de Vecinos, con los clubes deportivos, etc. De hecho, los colegios públicos son públicos. ¿Por qué? Porque no deberían cerrar nunca, ni el fin de semana, ni en las vacaciones, nada. Los colegios públicos deberían ser espacios donde cuando no se hace clase, la ciudadanía debería, los vecinos del sector, deberían tener ese espacio para poder reunirse, para poder juntarse, para poder utilizar la infraestructura, porque es público, ¿ya? Pero bueno,
no sé, ahí están a funcionar otros temas, otros criterios y otros planteamientos, pero lo que tú dices es clave, o sea, es fundamental. O sea, si nosotros queremos generar una verdadera participación ciudadana y enseñarle a los chicos no solo a los niños, ojo, aquí hay un punto que es central y no estoy descartando con eso la importancia que tienen los estudiantes, los alumnos, primero porque me quedaría sin trabajo, sino que lo digo fundamentalmente porque creo que todos tenemos que educarnos y reeducarnos. Creo que esto es una labor que tendríamos que hacer todos como sociedad, ¿ya? Porque los adultos tienen mucho que enseñarnos, pero también tienen mucho que aprender. Y los niños también les pueden enseñar a ellos, ¿ya? Pero no basta solamente con que el niño le dé una pataleta porque el papá botó un papel al suelo, sino que explicar por qué eso no es bueno, ¿cachai? ¿No? Yo tengo la impresión de que la educación ambiental como estructura formativa, curricular, pedagógica, lo que tú quieras, es clave para generar lo que es el ideal, que la comunidad y el establecimiento, no la comunidad, el establecimiento educativo, sea liceo, escuela, jardín infantil, las mismas universidades, etcétera, sean parte de la comunidad, no sean un fuerte, así como los fuertes en el oeste, que cerraban la puerta y todos se encerraban ahí. No, tenemos que ser parte de la comunidad. Ahora, hay que planificar eso, hay que ordenar, pero es parte del desafío, digamos. O sea, si queremos que la educación ambiental tenga una... Te voy a poner un ejemplo simple, creo que lo dije en alguna oportunidad. ¿Quién te va a regar los huertos en el verano cuando no haya nadie en el colegio? Nosotros en Nadie. algunos colegios nadie, po. Nosotros llegábamos a acuerdo con algunas juntas de vecinos en algunos establecimientos, en la Municipalidad de Santiago, y lográbamos que los vecinos no fueran a regar los huertos, pues, ¿no? Y con eso lográbamos mantenerlos hasta marzo, cuando llegaban los niños de nuevo podíamos seguir trabajando. Nos resultó en un 2 o 3, no en todos, pero por lo menos ya era un espacio, entonces tú incorporabas a los vecinos, los hacías partícipe de eso, ¿ya? Y había gente que tenía una experiencia extraordinaria haciendo huertos en sus casas, en las platabandas, que son fundamentales. Yo te diría que, ¿sabes lo que pasa? Que por eso es tan importante la reconstrucción y el fortalecimiento del tejido social, porque en estricto sentido, cuando hablamos de tejido social, tú ya no puedes estar hablando de la escuela como una entidad independiente de la comunidad en la que está inserta, sino que la escuela hoy día tiene el ideal de siempre, tiene que ser parte de la comunidad, parte integrante de la comunidad, parte formativa, parte educativa, etcétera. No solamente para los niños, sino también para los adultos, ¿no? Eso. Además que la educación no se termina nunca, ¿eh? Es un proceso de toda la vida, ¿eh? Dale, Camila. Sí, es que de hecho a mí lo que me pasa mucho con este tema de la Constitución y la educación ambiental es muy similar a lo que me pasa respecto a lo ambiental en la Constitución, y que fue lo que se mencionó ahora, que está estipulado el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y hay otras constituciones que tienen mucho más explícito lo ambiental, pero de ahí a la práctica hay una brecha tan grande que a uno igual le genera cierta frustración. Y lo que me pasa, por ejemplo, volviendo a nuestro caso en Chile, es que ya tenemos este derecho estipulado, tenemos en 2010 la creación de la institucionalidad ambiental, del Servicio de Evaluación Ambiental, del Ministerio, después se crearon los tribunales, ya, ok. Y, por ejemplo, con lo del Servicio de Evaluación Ambiental, uno de los roles es facilitar la participación también. Entonces, ¿qué pasa cuando ya se tiene la institucionalidad, se tiene el rol, hay que facilitar la participación? De repente en la práctica resulta que al final hay otras trabas, que no tienen recursos, que en el caso de las fiscalizaciones o por el lado de la superintendencia tampoco tienen los recursos ni las formas de llevar esto a la práctica. Entonces yo quedo así como, ya, institucionalidad, brecha, aplicación, brecha, ¿qué se puede hacer? Quizá ya desde la participación directa, que como que la gente puede hacer cosas, pero muchas veces la gente tampoco puede hacer cosas por este desconocimiento, inclusive a la misma institucionalidad, inclusive a las funciones que tiene su ecosistema, y aquí de nuevo quedo como con un vacío de qué le falta a la gente y por qué a veces no le importa, y me encuentro con algo muy relacionado con la educación, y yo creo que es una parte esencial de esta, que es la sensibilización. Siento que en esta disociación del medio ambiente con nuestra esencia de animales, y no lo digo así como
en un sentido despectivo, lo digo como animales terrestres que necesitamos un medio ambiente para vivir, se pierde mucho y llegamos a una rutina tal que nos disociamos tanto de esto, de las necesidades que tenemos, que el rol de los académicos, el rol de los profesores, el rol de todos aquellos que pudimos tener acceso a una mejor educación, de repente es tan esencial en volver a generar este vínculo, este vínculo con las comunidades, que creo que ese es como uno de los pilares más esenciales y más básicos para poder escalar en toda esta maraña ambiental que al final es la que no se puede aplicar. O sea, no sacamos nada con tener leyes establecidas, indicativas, que te digan qué es lo que tienes que hacer si la gente no sabe por qué tiene que hacer lo que tiene que hacer. Entonces, perdón la extensión. No, tuve tranquila. tuve toda la clase así generando maraña y Bueno, pero esa es la idea. La idea es que precisamente tengamos esta oportunidad, conversamos, hablamos. Yo lo único que te puedo decir ahí es que ahí hay de todo, desde la soberbia de los funcionarios públicos que creen que se la saben todos, que eso es una realidad, no de todos, por supuesto. Yo soy funcionario público, ¿ya? Pero también está de alguna manera esto de tentar el poder, y no, yo conozco las leyes, tú no conoces nada, y también la apatía de la ciudadanía común y corriente que en realidad no tiene mucho interés, no tiene mayor interés en saber qué es lo que hay, no sabéis ni por qué violáis la ley, ¿ya? Entonces, yo te diría que Chile es un país de leyes, así se ha establecido, donde además las leyes se venden en la calle, y nadie las compra, y nadie las lee, ¿ya? Y si tú desconoces la ley ante un juez, puede aumentar los delitos y las penas. Mira, Carla San Martín, hola Carlita, te saludo, estaba escribiendo aquí que dice que la ley 20.500, que es la ley de participación ciudadana y organizaciones sociales, está por sobre la ley base de medio ambiente, ¿ya? Y donde se establece que la participación ciudadana sigue siendo consultiva, ¿ya? Porque es eso, la participación ciudadana es entendida en la legislación chilena como una consulta, ¿ya? Entonces lo que la Constitución tiene que establecer, como muy bien lo dice Carla, es una democracia real, donde la participación no sea solamente que me vengan a preguntar qué es lo que me molesta o no me molesta ambientalmente en mi comuna o en mi barrio, sino es cómo podemos participar entre todos para mejorar las condiciones en las cuales yo vivo, ¿cachai? ¿No? Por eso es tan importante cuando hablamos en la clase anterior, o la anterior, ya ni me acuerdo cuándo, del concepto y la idea de ecología cívica, o sea, en el cual todos los que conformamos un grupo humano somos capaces de recomponernos socialmente, participar en la resolución y en la solución de estos problemas ambientales. Cuando nosotros tengamos claro primero eso, entonces podemos recurrir a las autoridades, a los expertos y a todo el mundo, o sea, tampoco los podemos descartar. Pero yo tengo la sensación de que también hay mucha comodidad por parte de la ciudadanía en general, pero por otro lado también hay una falta de educación espantosa, ¿ya? O sea, yo siendo profesor, y soy profesor hace 25 años, yo digo que la educación en general en Chile es mala, pero no es mala porque les vaya mal a los cabros en la PSU, en el CINCE. Es mala porque en el fondo no formamos ciudadanas ni ciudadanos. Es mala porque no formamos una sociedad democrática. Es mala porque formamos consumidores, ¿ya? Es mala porque formamos trabajadores de mano de obra barata. Es mala por eso, ¿ya? Entonces, no me vengan aquí a decir que la educación en Chile es mala porque los niños se toman en el colegio. Sí, no tengo ninguna duda que los chicos falten a clase puede ser un problema, ¿ya? Pero también, digamos, hay otros elementos que son fundamentales y que no están considerándose para nada en esta cuestión. Yo creo que, es por eso que digo que la educación ambiental va mucho más allá de, ¿ya? Entender la educación ambiental significa empezar a entendernos como sociedad. Yo sé que puede sonar muy ambicioso, puede sonar muy idealista, puede sonar todo lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero yo me he convencido a mí mismo, y tengo que hacerlo también porque he transformado esto en mi oficio, no en mi profesión, en mi oficio. Y justamente uno de los puntos que hemos discutido durante mucho tiempo es, bueno, ¿qué rol cumple la educación ambiental en esto? ¿Ya? Y para nosotros, para los que lo hemos estado discutiendo, cumple un rol fundamental. Quizás sea tan importante el rol que cumple, que aquellos que toman decisiones, como no tienen idea de lo que significa la educación ambiental, no lo consideran. Pero si tú vas más allá, y si tú empezás a tomar las bases, lo que hemos visto de la educación ambiental, te vas a dar cuenta de una cosa, Camila, que es que la educación ambiental es una herramienta, como dije la semana pasada, una herramienta peligrosa, ¿ya? Porque puede significar cambio,
cambios que a lo mejor no todo el mundo está dispuesto, digamos, a asumir. ¿Ya? ¡Uy, qué lindo el gato! El mío se llama Winston, que me gustan los gatos negros, perdón. Pero yo creo que sí, creo que estamos en una etapa decidora, o tomamos una decisión hoy día de tomar las herramientas que se nos están entregando y tomar la decisión de hacernos partícipes y protagonistas del proceso, o quedarnos al margen y esperar a que las cosas pasen y que nos venga el tsunami y nos pase por encima nomás, y se acabó el tema. Y que nos quedemos sin agua, nos quedemos sin biodiversidad, nos quedemos sin glaciales, nos quedemos sin suelo, que terminemos llenos de basura, etcétera. O sea, esperemos eso, pues si queremos eso, bien, pues yo te digo honestamente, no voy a obligar a nadie, digamos, a cambiar de actitud. Hasta que nos veamos con la soga al cuello, yo creo que la gente no va a tomar conciencia del tema. Por eso, acuérdate de lo que hablábamos de educación ambiental, que tiene una función preventiva. ¿Ya? O sea, la educación ambiental tiene una función preventiva. La idea de la educación ambiental precisamente es que podamos prever ciertas situaciones. Los chilenos como cultura no tenemos cultura preventiva. Los chilenos en general reaccionamos cuando pasan las cosas, pero las cosas cuando pasan. Mientras no pasen, yo estoy feliz. Puedo poner mi casa al lado de la orilla del mar. Total, que venga un tsunami cuando va a pasar cada 10 años. De años no estaré vivo, me da lo mismo, vendo la casa. Somos, en ese sentido, un país de escuela, digamos. No sé si, bueno, Camila, la idea la idea es que reflexionemos en torno a esto, más allá de preguntas, respuestas, etcétera. ¿Bien? ¿Tú eres profesora, Camila? No, yo egresé hace poco de Ingeniería en Recursos Naturales y Ok. me quiero desenvolver en esta área, así que... Tenemos una conversa, compañeros, vamos. El templo está creciendo, vamos, que podemos. Poco a poco, esto avanza, yo ya parezco pastor. Pero está bien, me parece muy bien, y creo que va a ser una buena iniciativa, y se necesita mucha paciencia, se necesita mucha voluntad, y sobre todo muchas ganas de que esto funcione. O sea, si en algún momento tú ves que se te acaba la fuerza, te sentís sola, recuerda que hay miles de mujeres y hombres a lo largo del mundo que sienten exactamente lo mismo que tú, que nos sentimos solos, abandonados, sin fuerza, sin energía, ¿no? Y que estamos súper decepcionados, que lo único que queremos es mandar toda la cresta, pero no lo hacemos y seguimos peleando. El tema es que, ¿dónde están esas miles de personas que deberíamos ser un solo conglomerado, un solo grupo, un solo equipo, ¿ya? Y destinar, digamos, nuestra fuerza, digamos, a objetivos comunes, ¿no? O sea, sí, no te preocupes, Observatorio Latinoamericano de Educación Ambiental, está el SCA, está FIMA, tenemos nosotros pertenecemos al SCA. ¿Ya? Yo estoy en Red del Lama. Bueno, vamos, si se puede, hay que hacerlo. Mira, la única manera de vencer los temores es organizarnos, no hay más, no hay otra opción. Estamos en Facebook, por si acaso. Perdona que me haya arrancado. Es que es la última clase, entonces no aprovecho ahora cuando. Bueno, entonces Oye, déjeme ahora hablar porque si no, no me voy a quedar sin palabras. O sea, bueno, hable por Lucrecia. Lo importante es decirles que a veces resultan medios como, a ver, tienen sueños, pero parecen como medio pesimistas. Yo les quiero decir que, testimoniando que en el territorio eso funcionan muchas cosas. Por ejemplo, las escuelas se abren y se hacen distintos cursos de dirigente y todo lo demás. Claro, yo creo que depende de la postura política y cívica de cada, digamos, alcalde, y que, bueno, acá estamos justamente con el alcalde Chat, y se abren las escuelas públicas a diversas actividades. Y también quiero decirles que va creciendo el número de vecinos que participan en cooperativas y en asociaciones. Ese movimiento creciente es el que dio el origen a la lista del pueblo, no lo deben olvidar. Y por lo tanto, yo creo que hay que tener una posición mucho más positiva. Y decirles que creo que están confundiendo a veces entre lo que es escribir la nueva constitución, que es como escribir como el enunciado, y luego las políticas públicas. Las políticas públicas muchas veces donde se entrampa, porque yo hice un magíster de gestión y políticas públicas, siendo profesora antes, pero tuve que entrar a la capacitación de adultos, y por eso me puse a hacer eso. Y entonces allí
efectivamente hay que decir que en políticas públicas es donde se hace la política, digamos, se entrama la política en los diversos sectores de los diversos ministerios. Y es ahí donde el ciudadano debe incidir. Y la participación debe ser vinculante. Y es lo que la Constitución debe decir, que la participación ciudadana debe ser efectiva y vinculante. Y además, creo que luego, en esa parte de la educación cívica, debiera existir también una parte, digamos, de la educación ambiental. Si se hace educación cívica, lo primero que tendría que haber es el comportamiento con el entorno ambiental. Y allí entraríamos en un entramado de deberes y derechos. Y creo que es importante que se haga así, pienso yo, bajándolo a la política ya a la creación de lo que sería una política pública que en esa parte de la educación cívica introdujese ese derecho y deber ciudadano a vivir en un medio ambiente sano, pero también el deber de cuidar su medio ambiente, por tal y tales razones. Para terminar, creo que es efectivo de que en la medida en que todos cuidamos el territorio, damos ideas y somos escuchados, podemos hacer cosas. Por ejemplo, propuse en Valparaíso porque le pregunté que por qué no fiscalizaban, porque bajando ya más a los gobiernos de los alcaldes, ellos tienen obligación de fiscalizar, y de fiscalizar el que no se cumpla, digamos, los reglamentos del medio ambiente. Por ejemplo, el barrer tu vereda, el regar tu árbol, el tener áreas verdes y cuidarlas, las que son públicas, las que van en el camino. Entonces me explicó el encargado de parques y jardines que solo tenían un fiscalizador, o sea, por los medios que tiene el municipio, la falta de medios. Yo le dije, bueno, ¿y qué le parecería a usted que nosotros hiciéramos una fiscalización ciudadana? Yo soy de acuerdo en hacer parte ciudadana, donde les explicamos primero qué no están haciendo bien y qué le pedimos, qué le solicitamos, y luego, si no cumplen, entregar un parte ciudadano. Si de nuevo no cumplen, yo le decía, bueno, nosotros llevamos toda esa lista al fiscalizador y el fiscalizador los multa. Por ejemplo, es una idea que yo entrego. Me paro ahí. Sí, gracias, Lucrecia. Te voy a echar de menos, Lucrecia. De verdad. Los voy a echar de menos a todos, en realidad. A todas y a todos. Sí, mira, yo estoy de acuerdo contigo. Sin lugar a dudas que la gestión pública es la clave, digamos, la gestión política es la clave. O sea, y es precisamente ahí donde estamos fallando. Sí, claro, como tú muy bien lo dices, los documentos están ahí, las leyes están ahí, las normas están ahí. La pregunta es dónde se entrampa esto que no funciona. Uno podría decir que la institucionalidad ambiental existe, y es verdad, existe. La pregunta es, bueno, y si existe, ¿por qué no tiene la eficiencia que debe tener? ¿Por qué no cumple con lo que debe cumplir? Entonces, esas son las preguntas que uno se hace. Claro, entra, digamos, en esta suerte de disquisición y termina un poco frustrado, pero por otro lado también tiene que entender que, como tú muy bien acabas de señalar en el ejemplo, evidentemente el Estado no tiene los recursos, perdón, pero el Estado fue desarmado absolutamente, digamos, o sea, eso es una realidad que hay que asumir, digamos. Entonces, cuando uno dice es que el Estado debe hacer esto, el Estado debe, pero ¿cuál Estado? Pues, bueno? Aparte de la calle Estado, no veo cuál otro Estado, digamos. Porque el Estado chileno fue destruido, digamos, fue desarmado, fue desarticulado. Y este sistema lo que ha hecho es desarmarlo y desarticularlo más. Y particularmente lo que más ha atacado es el tejido social, dentro del contexto del Estado, la sociedad civil. O sea, el individualismo hoy día se ha transformado básicamente, digamos, en la norma común. O sea, yo no me meto contigo, yo no hablo contigo, pero tampoco me organizo contigo para poder resolver los problemas que tenemos. Y dejamos que los espacios queden generalmente en manos, ya sea de, no quiero decir de la delincuencia, esas son palabras como muy comunes, pero no quedan precisamente en manos de las mejores personas. Y las fiscalizaciones se hacen nada. Po. Y yo creo que un buen ejemplo que tú acabas de dar, creo que es una buena iniciativa.
Y va a depender mucho del territorio y también de la cultura que cada territorio tiene. Por eso es que la educación ambiental es importante tomarla desde lo local. Porque, claro, si tú puedes tener una normativa a nivel nacional, eso es para que te den directrices a nivel nacional, pero lo importante es que efectivamente la realidad local sea lo que prevalezca, porque nadie conoce mejor los problemas que tiene en su casa que los que viven ahí, pues, ¿ya? Entonces, yo no puedo venir a tomar decisiones de Santiago para lo que le está pasando a la gente que sucede, a la zona de sacrificio en muchos lugares del país, que ha sido uno de los principales errores que se ha cometido. Pero también tenemos que entregarle las herramientas suficientes a la gente para que pueda tomar en sus manos los problemas y buscar soluciones a esos temas, ¿ya? Y no solamente, digamos, que venga la denuncia o que quede el escoba y que después los chicos estén enfermos, la gente esté enferma. O sea, cuando ya la cosa llega a una situación extrema, ahí recién nos acordamos que esto existe. Y me van a disculpar, pero Chile desde Arica a Punta Arenas, a la Tierra del Fuego, es una zona de sacrificio en su conjunto, como país. No hay región en Chile que no tenga una zona de sacrificio. No hay región en Chile que no tenga una zona de sacrificio, ¿ya? Y para eso necesitamos entonces tener a nuestra población empoderada, y necesitamos tener a nuestra población participante, y necesitamos tener pero necesitamos que para que esa participación sea efectiva, la gente también conozca y se reconozca en las normas, en las leyes, en lo que hace que un país funcione. O sea, en estricto sentido, profundizar la democracia, de verdad, una democracia de acierto, de verdad, ¿ya? Y eso, ese es el desafío que tenemos. Yo creo que en ese sentido, como hablo de la educación ambiental porque de eso se trata el tema que estamos conversando, pero en el fondo estamos hablando de buscar un espacio en el cual efectivamente seamos capaces de construirnos, pero de construirnos a nosotros como personas, ¿ya? Y hacernos. Eso es lo que pienso, digamos, y ese es el desafío que tenemos, ¿ya? Es que no es fácil en todo caso, debo reconocer, ¿ya? No sé, Joaquín, ¿alguien más? Parece que no. Hable ¿Alguien ahora, más? calle para siempre, porque es la última Ahí, clase de este año. ahí está la Fran de Valdivia. Hola, Fran. No le escucha. No. Bueno, Ya no. No le Yo quería decir algo, profe, Ah, finalmente. sí. dígalo. Dale. Sí, que yo no le hago mucho al tema políticas, soy súper ignorante en eso, pero creo que lo más importante es el tema de partir en las primeras infancias con inculcar la conciencia ecológica. Creo que por más leyes bacanes que hayan que nos apoyen a los ecológicos, por más normativas, por más constitución bonita, bien redactada que logremos, si los educadores no inculcan la conciencia desde prekinder, o sea, la cuna, creo que esas leyes no servirían tanto. Entonces, me parece súper importante la labor que tienen las profes de prekinder, de kinder, las profes de primero a cuarto básico. Y lo dije alguna vez, que si tú conviertes a un niño en niño ecológico, no se desecologiza, o sea, se mantiene, es como aprende un estilo de vida que no se le quita. Entonces ese niño queda para siempre marcado y es como un lavado de cerebro positivo. Así que bien la Constitución, bien las leyes, bien todo eso, pero hay que hacer un trabajo cerebral importante de esculturado cerebral de chicos. Eso me parece súper importante. Bueno, mira, yo me crié en un pueblo pequeño, en el centro-sur de Chile, Arauco, cerca de Concepción. Y mi padre me enseñó, por ejemplo, a reconocer las aves, a conocer las flores, los distintos tipos de árboles. Nuestros viajes eran a los cerros, a la playa, a distintos lugares, siempre en contacto con la naturaleza. Yo creo que uno aprende a ser educador ambiental, como tú lo dices, desde niño. La realidad con la que nos encontramos es que la mayor parte de nosotros hoy día vivimos en ciudades, y ciudades que no son precisamente lo más amistosas desde el punto de vista ambiental, ¿ya? Eh, por lo tanto, tenemos a toda una generación o a varias generaciones que no han tenido un contacto con la naturaleza en el sentido, como un baño de naturaleza, por decirlo de alguna manera, pero también tenemos espacios dentro de las ciudades que son importantes de recuperar y que son importantes de destacar, digamos. Nosotros lo que tenemos que hacer hoy día es una reconversión que nos permite entender que las ciudades no son espacios invivibles,
sino que nosotros los hacemos invivibles, ¿ya? Y que por lo tanto la responsabilidad de que las ciudades sean efectivamente un lugar donde nosotros podamos disfrutar de nuestro espacio natural, ¿ya? Es de nosotros, ¿ya? Y por lo tanto ahí hay un gran desafío, digamos. Ahora, por supuesto, eso tiene que estar de la mano con la protección de los ecosistemas, con la protección, digamos, de los espacios naturales, con todo lo que queramos, pero creo que tenemos que, insisto, como decía Lucrecia, tenemos que partir por casa y es lo que tenemos. Ahora, sí, es cierto lo que tú dices, hay que partir desde la básica, pero yo igual voy a insistirte que el problema no está en los niños. Los niños son como esponjas. Yo creo que si uno les propone cosas, y que además están en los planes de programas, en las bases curriculares de educación de párvulo, las nuevas están, ¿ya? No tan explícitamente, pero está. El problema somos los docentes, los adultos. Yo creo que nos falta preparación a nosotros, a nosotras, ¿ya? Y ahí la responsabilidad última la tienen los centros de formación pedagógica y por supuesto el Estado a través del Ministerio de Educación de regular que eso se dé así. Y por supuesto que necesitamos leyes, necesitamos normas, necesitamos claridad porque las sociedades funcionan sobre la base de eso, ¿ya? O sea, una sociedad sin normas, sin leyes, la verdad que es una sociedad que no voy a decir que cae en la anarquía, porque yo soy medio anarquista, así que no sería una falta de respeto conmigo mismo, pero en estricto sentido necesitamos ciertas normas mínimas, básicas, esenciales, para poder tener una relación entre nosotros que nos permita, digamos, crecer y desarrollarnos adecuadamente dentro de la sociedad. Es un gran desafío el que tenemos. Lo que pasa es que tenemos que pensar en términos de desafío. Claro, si uno se pone a mirar para atrás, la verdad es que termina llorando. Pero yo soy un convencido, y para para terminar con un mensaje bien optimista, soy un convencido y creo que habemos muchas y muchos que estamos convencidos de que tenemos que ser optimistas, de que vamos a ser capaces de revertir esta situación que aparentemente parece tan negativa, ¿ya? Es que si no creyéramos en eso, la verdad es que no estaríamos aquí, po, no estaríamos dedicados a otra cosa. Yo soy un convencido que tenemos que ser capaces de crearnos, de motivarnos, de organizarnos, de motivarnos, y cuando sintamos que nos estamos cayendo, necesitamos a alguien que nos ayude a parar, no estar solo, no sentirnos solos. Esto no es una pelea individual, esto es una pelea colectiva, una pelea que damos entre todos, con pequeños gestos, como decía la Lucre, con pequeños ejemplos, con pequeñas cosas, pero en esencia es una pelea que damos entre todas y todos. Aquí nos faltan manos, no nos sobran manos. Necesitamos manos, necesitamos más gente, necesitamos cabeza, necesitamos ideas, necesitamos, no sé, no se me ocurre qué más cosas necesitamos. Alguien dijo que necesitábamos una ametralladora para matar a la mitad de la humanidad y que estamos re bien, ¿sí? No, necesitamos sobre todas las cosas, necesitamos sobre todas las cosas, perdón, estoy anotando mi correo porque alguien me lo pidió ahí. Ahí está. ¿Ya? Necesitamos sobre todas las cosas sentir que vale la pena esto que estamos haciendo y hacerlo, ¿ya? Y no sentarnos simplemente a tomar, a hacernos caldo de cabeza, no, que esto no va a resultar, que esto no va a funcionar. Va a costar. Los cambios culturales cuestan, ¿ya? Porque hay gente que tiene opiniones distintas nomás, y que no está de acuerdo con esto, y está muy bien, pero yo creo que tenemos que seducir. Esa es una palabra que siempre me gustó. Yo creo que la educación ambiental tiene una gracia que yo no he encontrado en otro tipo de áreas, digamos. Seduce, ¿ya? Y creo que esta es un área para seducir. Y eso es el trabajo que tenemos que hacer las y los educadores ambientales. Seducir. Seducir al resto de la población para que esa población por sí misma sienta la necesidad de ir incorporando estos principios, estos valores, estas ideas en su hacer, en su vida cotidiana. Seducir. Yo creo que la clave está en eso, no imponer, ¿ya? En seducir. Yo siempre he sido un convencido y eso me ha resultado muy bien en 25 años con mis estudiantes, que no trato de convencerlos de lo que yo digo es la verdad, sino que los seduzco. Al final terminan convencidos que siempre lo que digo es la verdad, porque si no les va mal en las pruebas, pero en estricto sentido es seducirlos. Yo creo que ahí está la clave. Seducción. Esa es la palabra con la cual nosotros podemos definir el valor intrínseco de la educación ambiental, de verdad, ¿no? A mí me gusta, no sé si a ustedes, pero a mí por lo menos me gusta bastante. ¿Eh? Ahí está mi correo, por si acaso alguien lo pidió, pereaburleme@gmail.com. Si alguien quiere hacerme alguna crítica destructiva, puede hacerlo a través del correo, no hay ningún problema.
Está Carla pidiendo la palabra y ahí ya iríamos cerrando, por favor. Voy a apagar la luz para que no me vean. ¿Eh? Dale, Carla. Hola, ¿ahí sí? Carlita, sí, te estamos escuchando, Carlita, dale. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Bien, hija, ¿y usted cómo Ya. está? Bueno, no quería irme de esta última clase sin felicitar la iniciativa. Creo que para las personas que llevamos bastante años en esto, yo llevo 15 años y que al final tomamos una opción de vida que no es un trabajo, impactó hasta nuestra forma de hacer familia, de vivir, el haber optado por ser educadora ambiental. Creo que transitamos por momentos en donde las cosas las hacemos por pasión, por voluntad, pero los años pasan, uno se desmotiva, uno se cansa, uno envejece. Entonces yo creo que estamos en un punto en donde no podemos seguir perdiendo educadores ambientales por falta de un respaldo legislativo. Yo por eso me agradó mucho ver este curso que tenía relación con la Constitución y desde la experiencia práctica. O sea, hacer educación ambiental en una escuela es una experiencia súper compleja y a veces hasta denigrante para un educador ambiental. Entonces, desde esa vereda es que yo insisto mucho en que debe ser legislado. En este país, mientras no hubo ley de prevención de esto de seguridad, no se contrató a ningún prevencionista. Acá en las escuelas chilenas no van a haber educadores ambientales con todos sus resguardos, con toda la dignidad que lo merecen mientras no hay una ley. Así que en ese sentido, felicitar el espacio, felicitar a FIMA, felicitar a Guillermo. Creo que hablo por los educadores que ya llevamos tiempo. Creo que nos merecemos una legislación que nos proteja y que nos haga ejercer este rol de manera más digna. Eso, Guillermo. Gusto Gracias, verte. hija. Igual, gusto. Que estés muy bien, gusto volver a verte. Bueno, yo también coincido contigo. Yo creo que ahora, cuando yo me siento bajoneado, que han sido muchas veces a lo largo de los años que llevo en esto, lo primero que hago es pensar si esto vale la pena. Y siempre llego a la conclusión de que vale la pena. Y la verdad es que no vale la pena solo por uno. Yo creo que vale la pena también porque estamos pensando en los demás. La gente que se dedica a la educación ambiental, en general, son personas muy generosas. Porque como decía muy bien Carla, esto no es un trabajo remunerado, esto lo hacemos porque nos gusta. Esto, ¿saben? Les voy a decir con toda honestidad, esto es una pasión, esto es como el fútbol. ¿Eh? O sea, que a alguien le gusta el fútbol, es como una pasión, es una pasión. Uno tiene que apasionarse por lo que hace. Y sobre todo tiene que ser muy apasionado porque los combos que vienen de vuelta son muchos. Como decía Carla, puso como ejemplo una escuela, y yo te pongo como ejemplo cientos de escuelas y liceos. La mayoría de la gente que se dedica al tema de la educación ambiental termina asustada, porque, o sea, te agarran mira, te pasan una pala y una escoba para que barráis el patio del colegio porque eres el encargado de medio ambiente, ¿ya? Ese es como el símbolo más patético de lo que puede resultar en un colegio, y nadie te pesca, cuando el director para abajo no te pesca nadie. Entonces yo soy un convencido de que aquí tenéis que tener mucha pasión y además sentir que esto vale la pena. Y yo les digo con toda honestidad, y Carla lo sabe muy bien, pues lo hemos conversado muchas veces, trabajamos juntos en el IDMA, en el Instituto del Medio Ambiente. Esto requiere así como estar en permanente mirándose al espejo y decir, hoy me voy a levantar y voy a decidir si sigo siendo educador ambiental o no. Y la verdad es que aquí estoy esperando todo. Voy a echar de menos este instancia, me la paso bien. Pero de verdad, y eso es lo otro. Sientan que cuando se dedican a la educación ambiental, disfrútenlo. Disfrútenlo, porque esto es para disfrutarlo. Esto es pero no en un sentido superficial, por favor no me malentiendan, porque yo no lo estoy planteando en un sentido muy profundo. Creo que la vida hay que disfrutarla a concho. Y cuando uno tiene un sueño, un ideal, y además ese ideal y ese sueño es compartido, porque no es único, no es mío, es de muchos, de muchas, ¿ya? Hay que pasarlo bien, hay que disfrutarlo, hay que sufrirlo también, si esto es como las teleseries, hay que sufrirlo, y te hacía aquí y todo el cuento, porque de verdad realmente sentís que nadie te pesca, bueno, que nadie está contigo, que nadie está ni ahí, bueno, y de repente aparece, oh, un milagro, bueno, pues a veces recursos, plata, gente, apoyo, instituciones, no tenés idea de dónde, bueno. Bueno, la idea es eso, o sea, es de dulce y a gras. Hasta que, como dice Carla muy bien, yo también comparto la misma idea con ella, y esto siguiendo un poco el ejemplo que implementó Argentina,
¿ya? Y yo creo que necesitamos una ley específica de educación ambiental, específica para el tema de educación ambiental, ¿ya? Más allá de la Constitución, que obviamente es necesario que esté plasmado explícitamente, y de las otras leyes, pero una ley de educación ambiental que inevitablemente también nos otorgue ciertos niveles de obligación como sociedad frente al tema, tanto en lo formal como en lo no formal. Desde ese punto de vista, yo no digo que vaya a ser la solución, pero al menos creemos que podemos plantear, digamos, podemos plantearnos un punto de partida con un pie más firme, más puesto en el suelo, ¿ya? Pero sean optimistas, ¿eh? Y sueñen, sobre todo sueñen. Yo sueño permanentemente y duermo tranquilo sabiendo que sueño bien. Bueno, tampoco duermo tan tranquilo porque en realidad creo que ronco. ¿Algo más, amigo mío? No, no tenemos cuenta en Instagram, somos un observatorio súper pobre y ratonil. Solamente tenemos Facebook y todavía no hemos salido de ahí, pero ya lo tendremos, ¿ya?